Bien, estamos de regreso y vamos a empezar con la segunda exposición, que será un poquito más breve, porque voy a repetir el esquema de ayer y como la última va a ser más larga y más intensa, pues lógicamente la segunda tiene que ser un poquito más breve. Y esta segunda exposición la vamos a dedicar precisamente a Lucas. Yo tengo que decir que Lucas me parece un personaje absolutamente extraordinario, absolutamente excepcional. Tiene que estar incluido con toda justicia dentro de lo que sería la galería de los grandísimos historiadores de la antigüedad, no de los grandes, sino realmente de los grandísimos. Y además es un personaje verdaderamente curioso. Por el nombre, muy posiblemente fue esclavo al inicio de su vida. Es decir, muy posiblemente Lucas fue un hombre que nació en la esclavitud y es muy posible que consiguiera comprarse la libertad siendo médico. Es decir, no deja de ser una especulación, pero creo que es una especulación bastante lógica, que Lucas era un esclavo, era gentil, su dueño lo dedicó a la medicina y en un momento determinado las ganancias que determinaba su ejercicio de la medicina le permitieron ganar la libertad. Esto pasaba con muchos esclavos. Había muchos esclavos que, aparte de servir a sus amos, tenían horas libres en las que se dedicaban a trabajar, iban reuniendo dinero y había un momento en que conseguían adquirir su manumisión, y pienso que muy posiblemente fue el caso de Lucas. Lucas es extraordinariamente cuidadoso en todos los detalles de sus obras, hasta tal punto que de hecho muchos que han acusado a Lucas de errores históricos, finalmente lo que resulta es que la arqueología nos ha permitido ver que el que tenía razón era Lucas y el que no tenía en absoluto razón era precisamente el que le acusaba de incorrecto. Voy a intentar mostrarles, lógicamente son simplemente unas pinceladas, algunos aspectos de la exactitud de Lucas como historiador y en fin, me voy a detener para que vean ustedes hasta qué punto era cuidadoso. Uno de los aspectos de los que se ha acusado recientemente a Lucas y de paso a los evangelios es el hecho de que la ciudad de Nazaret no existe. Es decir, la ciudad de Nazaret es un invento que en algún momento se le ocurrió a alguien, ubicó a Jesús en la ciudad de Nazaret y en la ciudad de Nazaret pues no vivió nadie porque la ciudad de Nazaret no existió. Esto, que lo han dicho hasta profesores universitarios, es una majadería por calificarlo de manera suave. Restos arqueológicos de Nazaret tenemos por lo menos desde la Edad del Hierro. En la época de Jesús, en Nazaret, que está excavada y más que excavada, vivían en torno a unas 80 familias, fundamentalmente en cuevas. Ustedes no han estado en Nazaret, me imagino, de modo que quisiera describirles que Nazaret es como una especie de colina. Esa colina tiene una piedra muy blanda, y entonces resultaba mucho más interesante que hacerse una casa en la colina, excavar la colina. De manera que las casas en Nazaret son casas excavadas en la roca, donde generalmente suele haber una habitación para guardar el ganado por la noche, o los animales domésticos, una habitación en general para la familia. Recuerden ustedes esa parábola sobre la oración en que la persona ya se ha metido en la cama, tiene al niño, ha cerrado la puerta y no se va a levantar a dar pan al amigo. Bueno, pues seguro que Jesús recordaba alguna casa de ese tipo, porque efectivamente una vez que te metías la cabra, la oveja, acostabas al niño a ver quién se levantaba a darle pan a un amigo. Y cuando uno ve las casas de Nazaret, esto es muy claro. Y un pueblo pequeño en el que incluso hoy en día se puede ver el lugar desde el que quisieron despeñar a Jesús, porque solo hay un lugar en la pequeña Nazaret, no hablo de lo que ha ido creciendo con el paso de los siglos, sino la Nazaret inicial, que es una especie de colina, donde efectivamente es el único sitio desde el que te pueden despeñar. Y cuando en Lucas 4 Lucas relata eso, seguramente porque se lo contó alguien de Nazaret que lo había contemplado, efectivamente está siendo
siendo muy exacto en cuanto a lo que era Nazaret. Por si esto fuera poco, en Nazaret hay una serie de restos arqueológicos que son muy interesantes y que cuando yo en su día estaba redactando mi tesis doctoral en historia, tuve ocasión de visitar y fotografiar. Por ejemplo, en Nazaret están todavía algunos restos de una sinagoga judeocristiana del siglo I. Es decir, el lugar en el que se reunían los primeros seguidores de Jesús en Nazaret en el siglo I, se conserva una parte, y una de las partes que se conserva es el bautisterio. Y el bautisterio es una especie de pequeño estanque o pequeña piscina al que se descendía bajando unos escalones que tenían el suelo y las paredes de mosaico. Y yo he tenido ocasión de verlo y ocasión de fotografiarlo. De modo que claro que en el siglo I no solo es que vivía allí gente y vivió Jesús, sino que además hubo una pequeña sinagoga cristiana. Y incluso, ya en el colmo de la ignorancia de la gente que niega esto, en Nazaret se conserva un pequeño resto de la tumba del último pariente de Jesús. El último pariente de Jesús fue un sobrino nieto de Jesús que se llamaba Conón, que fue cristiano, que fue martirizado en Panfilia y cuyos restos se llevaron a Nazaret porque era el lugar de la familia. Y se conserva una pequeña parte de la tumba, concretamente algunos fragmentos de los frescos de la tumba de Conón, donde aparecen pintados los lirios, que son una planta o una flor muy bíblica y que algunos consideran pues incluso como un símbolo de la inmortalidad de la resurrección. De modo que decir que Nazaret es una invención y que no aparece citada en Flavio Josefo ni que Pablo la menciona, pues evidentemente es una estupidez. Primero porque Flavio Josefo no era la guía Michelin de la Palestina de la época, o sea, él menciona muchos sitios, pero no es una guía de viajes, y desde luego Pablo menos interés tenía en ponerse a citar ciertas cosas, pero desde luego no es una invención. Hay muchos restos arqueológicos del cristianismo primitivo y concretamente la Nazaret de la época de Jesús está muy excavada y ahí efectivamente vivían en torno a unas 80 familias en la época de Jesús. Si además dos de esas viviendas en la roca son efectivamente la casa de José y la casa de María, eso ya me parece que es más difícil de determinar. Hay testimonios en ese sentido del siglo IV, pero son testimonios tardíos. Yo ahí no sería tan optimista, pero que evidentemente Nazaret es un lugar que se dio la circunstancia de que, por supuesto que existía, hubo una sinagoga judía, después una sinagoga judeocristiana, está un lugar desde el que pudieron despeñar a Jesús y vivían familias, eso no tiene discusión alguna. E intentar invalidar los evangelios y especialmente Lucas diciendo que Nazaret no existió, de nuevo solo puede obedecer a la peor mala fe o a una ignorancia verdaderamente estratosférica. Otro de las cuestiones que se alegan para contradecir a Lucas es el relato del censo que hace que en un momento determinado Jesús nazca en Belén. Y entonces, generalmente, los que quieren invalidar el testimonio de Lucas dicen que a la gente se la censaba en su pueblo y, por lo tanto, si estos vivían en Nazaret, ninguna necesidad de bajar a Belén, y que además en esa época no se produjo el censo porque se habla de Quirino y Quirino efectivamente realizó un censo, pero el censo es posterior. Primero, había censos que efectivamente se realizaban en tu población, pero había censos que obligaban a que una persona para censarse y pagar regresara a su hogar doméstico. Les voy a leer concretamente un censo romano del año 104, un edicto de censo que es el mismo modelo que registra Lucas en su Evangelio y que dice así: Vivio Máximo, prefecto de Egipto, proclama que estando próximo el censo por casas, se hace necesario notificar a todos los que por cualquier razón se hallen fuera de sus nomos, de su provincia de origen, que deben regresar a sus hogares domésticos para que puedan cumplir también con el censo y continuar con la labranza que les pertenece.
Es decir, ocasionalmente el censo era un censo que podía realizarse en la población y en otras ocasiones obligaban a la persona a regresar a su lugar de origen precisamente para tomar el censo desde su lugar de origen. Y tenemos ejemplos paralelos. Y en este sentido es bastante interesante porque efectivamente José va a censarse a Belén porque es de la familia de David, sus orígenes están en Belén, baja a Belén. En ese momento María entra en el parto, se pone de parto y nace Jesús en Belén, de acuerdo a la escritura de Miqueas 5, donde se habla del lugar en el que nacería el Mesías. De modo que lejos de ser un invento de Lucas, ese tipo de censo, ese censo era muy común. Lo mismo sucede con la referencia a Quirino. De hecho, Quirino, siendo gobernador de Siria, efectivamente decretó un censo posterior, pero sabemos que efectivamente hubo un censo anterior, que Quirino además actuaba como gobernador de Siria con funciones de gobernador en la zona antes, y sobre todo que además Lucas no dice que el censo lo decretara Quirino, sino que fue un censo previo al momento en el que Quirino fue gobernador de Siria, es decir, no está diciendo nada que choque con la historia. De modo que las grandes objeciones en contra del cuidado histórico de Lucas son absurdas. Sin embargo, es curioso lo exacto que es Lucas a la hora de hablar de los títulos. Tengo que decir que mucho más exacto que cualquier historiador. Vamos a ver alguno. Por ejemplo, si van ustedes al libro de los Hechos, capítulo 13, y versículo 7, tengo que decirles que las provincias, vamos a ver, el título de los gobernadores de las provincias en el Imperio Romano variaban y cuando la provincia era una provincia senatorial, las provincias estaban divididas entre imperiales y senatoriales. Las provincias senatoriales las gobernaba el Senado y las provincias imperiales las gobernaba el emperador. Cuando el gobernante de la provincia era gobernante de una provincia senatorial, se le llamaba procónsul. Es decir, era una persona a la que el Senado había enviado a realizar las funciones de un cónsul. Cuando el gobernador de la provincia era el gobernador de una provincia imperial, se le llamaba legado, porque era un enviado del emperador. Y quiero decirles a ustedes que esta no es ninguna tontería, o sea, implica si hay una exactitud o no. Lucas es escandalosamente exacto. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13 y versículos 6 y 7 de Hechos dice lo siguiente. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, está hablando de Chipre, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El nombre que se le da a Sergio Paulo es el de procónsul. Durante mucho tiempo dijeron, no puede ser procónsul porque era una provincia imperial. Pues no. En el año 22 dejó de ser una provincia imperial, se convirtió en una provincia senatorial y por lo tanto el gobernador era un procónsul, como decía Lucas. Pero es que encima, a finales del siglo XIX, se encontraron en excavaciones arqueológicas varias referencias a Sergio Paulo. ¿Y qué era Sergio Paulo? Un procónsul, como dice Lucas en el libro de los Hechos. Lucas era muy exacto en ese sentido. Vamos a ver otro ejemplo de esa exactitud de Lucas. Hechos, capítulo 18. Y versículo 12. Dice así: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Galión era procónsul de Acaya y ustedes dirán, ¿y qué? Bueno, primero el título es correcto, pero además es que el nombre administrativo de esa región es el nombre oficial, el correcto lo da Lucas. En el lenguaje común la gente hablaba de Grecia.
Y de hecho, en algún momento en el que Lucas hace referencia a Grecia en un sentido vulgar, no exacto, pues hablará de Grecia. Grecia y Acaya es lo mismo. Pero en términos oficiales, el título correcto no era el procónsul de Grecia, aunque ese fuera el nombre habitual. El título correcto era procónsul de Acaya, y es el título que utiliza Lucas. Lucas es muy exacto. En algunos casos, incluso demuestra que tenía un conocimiento muy directo de lo que estaba contando. Por ejemplo, vayan ustedes a Hechos, capítulo 19, capítulo maravilloso donde se cuenta toda la sublevación de Éfeso, y me voy a detener un poco aquí. Y fíjense que en el capítulo 19 y versículos 38 y versículo 38 dice lo siguiente: que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y evidentemente no falta el que dice, gran error, porque solamente puede haber un procónsul. Y se está diciendo procónsules hay. Hombre, si la idea es que hay jueces en general, a lo mejor no está tan mal, pero aquí seguramente Lucas se equivoca. No, Lucas acierta aquí de una manera escandalosa. Antes del episodio de Pablo en Éfeso, el que era procónsul de Asia, que era Junio Silano, fue asesinado. Y fue asesinado porque la madre de Nerón, que acababa de ser nombrado emperador en el año 54, la madre de Nerón, que era una víbora que se llamaba Agripina, decidió que iba a matar a aquellos personajes de importancia que pudieran perjudicar a su hijo en el tranquilo disfrute del poder. Muy posiblemente, además, Agripina había matado, envenenándolo con setas venenosas, al emperador anterior para que su hijo Nerón llegara al trono imperial, o sea que comprenderán ustedes que si había acabado con su marido de esa manera, imagínense ustedes lo que le importaba acabar con el procónsul que hubiera en Asia. ¿Y qué sucedió cuando en aquel momento se produjo el asesinato del procónsul y todavía no había llegado el nuevo procónsul? Pues que hubo dos procónsules, los asesinos del anterior procónsul, que se llamaban Helio y Céleres. Y por primera y única vez en la historia de Éfeso, en vez de un procónsul, hubo dos. Lucas es exacto hasta en ese pequeñísimo detalle. Procónsules hay, efectivamente, dos, la única vez en la historia. Los dos asesinos del anterior procónsul por orden de la madre del emperador Nerón. No solamente es eso, muchas de las referencias que aparecen de títulos históricos son extraordinariamente exactas. Por ejemplo, en el mismo capítulo 19 de Hechos y versículo 35. Fíjense la referencia que aparece aquí, donde dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? El título guardiana del templo no es simplemente decir, bueno, ¿quién no sabe que era guardiana del templo? No, esto es un título oficial. En griego es neokoros. Y originalmente esa expresión literalmente significa la barrendera del templo, pero con el paso del tiempo acabó convirtiéndose en un título de honor que significaba la guardiana del templo. Eso es algo absolutamente exacto como en otros casos. Es decir, realmente, de nuevo, Lucas es enormemente exacto. Es también exacto, por ejemplo, en detalles como los nombres de los magistrados. Si me acompañan ustedes a Hechos 17, y aquí la Reina Valera traduce autoridades, pero yo les voy a decir el término que aparece. En Hechos 17, del 6 en adelante, dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad.
el término en griego es politarcas, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. El término autoridades de la ciudad es en griego politarcas, y efectivamente es un término enormemente exacto. Es precisamente como se llamaban los magistrados que había en Tesalónica. De nuevo es exacto. No es menos exacto el término que encuentran ustedes en Hechos capítulo 28. Si me acompañan a Hechos capítulo 28, y versículo 7, de nuevo aparece un término que es enormemente interesante porque además es exacto. En Hechos 28:7 dice: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Bueno, que sepan ustedes que el hombre principal de la isla no era el rico de Malta, era el funcionario de mayor jerarquía de Malta. Es decir, el personaje de mayor importancia política, administrativa de Malta es el que acoge y recibe a Pablo y a su acompañante. Y en este sentido, de nuevo, Lucas es enormemente exacto en cuanto al nombre que le da, como lo es también en 28, capítulo 28 y versículo 16, donde habla de que llegan a Roma, y entonces en Roma el centurión Julio, dice: cuando llegamos a Roma el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. El término que aparece, que aquí se traduce como prefecto militar, es el término estratopedarca, exacto de nuevo. Es decir, de nuevo, el soldado, el militar al que se le entrega en custodia a Pablo es un personaje absolutamente exacto. Voy a leerles algún título de estos que de nuevo es muy exacto, porque Lucas es escandalosamente exacto. Para la gente que nos hemos dedicado durante años a la historia antigua es una delicia leerlo, y uno no puede dejar de indignarse cuando ve cómo esto es negado, manipulado por algunas personas. Si me acompañan en el Evangelio de Lucas al capítulo 3, y aquellos que me han oído predicar sobre el mensaje de Jesús recuerdan que yo me entretengo bastante en estos 2 primeros versículos del capítulo 3 de Lucas. Aquí me voy a detener solo en un par de aspectos. De nuevo, Lucas es un personaje meticulosamente exacto en la descripción histórica. Dice así en Lucas capítulo 3 y versículos 1 y 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Bueno, aquí él utiliza un término que es enormemente importante, que no es el término de rey, sino el término de tetrarca. Alguno de ustedes lo recordará, pero para aquellos que no lo sepan, el predecesor de estos gobernantes fue el rey Herodes el Grande. El rey Herodes el Grande, que era un personaje especialmente cruel, el emperador Octavio decía, haciendo un juego de palabras en griego, que era mejor ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes, porque a los hijos los mataba y sin embargo los cerdos no los mataba porque era judío y no comía cerdo. Fue un personaje de un extraordinario talento político que tuvo un reino en la zona de Palestina de enorme importancia, incluso se extendía a parte de lo que es la actual Jordania, y que además durante el periodo de las guerras civiles en Roma siempre empezaba la guerra en el lado perdedor y la acababa en el lado ganador. Por ejemplo, cuando en un momento determinado Marco Antonio y Cleopatra se
se enfrentaron con Octavio César. Él empezó la guerra ayudando a Marco Antonio y Cleopatra, incluso a Cleopatra le regaló unos palmerales en la ciudad de Jericó, y cuando vio que Marco Antonio y Cleopatra perdían la guerra, cambió de bando y Octavio aceptó su amistad porque los romanos eran muy prácticos y Herodes conseguía que no hubiera problemas y que además se recaudaran los impuestos, que era lo que fundamentalmente les interesaba a los romanos. Pero cuando murió Herodes, sus hijos, que moralmente no eran mejores que Herodes, no eran tan inteligentes como Herodes. Y los romanos dividieron el reino de Herodes en 4 partes. Tetrarca significa el gobernante de una cuarta parte. Erróneamente, algunos historiadores, cuando hablan, por ejemplo, de Lisanias, dicen que era rey. No, era tetrarca. Y en ese sentido, Lucas, que lo menciona en un par de ocasiones, siempre lo menciona de la manera correcta. Es decir, está hablando precisamente con el título correcto que hay que aplicar. También es curioso la manera en que, por ejemplo, Lucas menciona algunos episodios que merece la pena detenerse en ellos cuando uno está leyendo Hechos y que implican un conocimiento enorme de la zona en la que están. Acompáñenme, por ejemplo, a un versículo en Hechos 19. Hechos 19. Y versículos 19. Y esto es algo que a mí personalmente me llama la atención muchísimo. En Hechos 19:19 habla de la gente que se convirtió en Éfeso a consecuencia de la predicación de Pablo y dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. ¿Qué eran esos libros de magia que se quemaron? Eso es lo que se conoce como Ephesia Grammata, que la traducción sería algo así como letras efesias. Eran conjuros mágicos, eran rollos de versos encantados, y cuando esa gente se convirtió a Jesús se dio cuenta de que no podía mantener amuletos, talismanes escritos, rollos donde aparecían fórmulas mágicas, listas de versos encantados, y los quemaron a pesar de que el coste era de 50.000 piezas de plata. O sea, no crean ustedes que estos son libros como los que pueden ustedes encontrar en una librería sobre los signos del zodiaco o cosas de este tipo. Esto tenía mucho mayor peso, eran libros no acerca de la magia, sino libros de magia, o textos, rollos que servían para mantener la buena fortuna, poder pronunciar maldiciones sobre enemigos, etcétera, etcétera, y por supuesto eran muy caros. No era un libro explicando, en fin, no sé, cómo conseguir que tu hija se case, no. Seguramente también, pero no es eso. Es decir, era un tipo de libro efectivamente elaborado para que tuviera efectos mágicos. No era enseñarte unas fórmulas: enciende 2 velas negras, di el nombre de tu cuñada y se partirá las piernas. No. Estamos hablando de que efectivamente eran obras que elaboraban los magos y que eran enormemente caras. Y lo que aquí cuenta Lucas es absolutamente, tiene el aroma de la exactitud histórica. Aquella gente se convirtió escuchando a Pablo, se deshicieron de todo lo que significaba hechicería y magia, que era algo enormemente importante en Éfeso, y lo hicieron a pesar de que eso significaba un coste enorme, porque ciertamente esos libros eran libros muy caros, eran libros carísimos. Quisiera añadir un último aspecto en el caso de Lucas que me parece interesante. Mencionaba antes que Lucas es el único autor no judío del Nuevo Testamento. Mencionaba que posiblemente fue esclavo en su día y era médico. Es enormemente interesante, aunque no podemos detenernos en ello, es enormemente interesante la manera en que Lucas contiene términos de origen médico que se pierden de alguna manera en lo que sería
la traducción al español, porque efectivamente es complicado en ese sentido, pero que cuando uno lo está leyendo en griego uno se queda admirado. Por ejemplo, cuando Jesús en Lucas 4 desenrolla el rollo de Isaías en la sinagoga, la palabra que utiliza Lucas es una palabra que también se utiliza para desenrollar vendas. Y posiblemente dentro de desenrollar, pues Lucas, que estaba acostumbrado a desenrollar más vendas que otras cosas, cuando describe que Jesús desenrolló, utiliza la palabra para desenrollar vendas. Es el personaje más crítico con los médicos que habían estafado a la pobre mujer que tenía flujo de sangre. En lugar de ocultar que se había gastado en médicos todo lo que había, Lucas acentúa bastante que hay matasanos que estafan a gente como esta pobre mujer que si no se llega a encontrar con Jesús nunca se habría curado del flujo de sangre. Y a lo largo de Lucas hay una serie de elementos, términos que se suelen perder en la traducción, que son propios precisamente de una persona que tiene la educación de un médico. Y en ese sentido, verdaderamente Lucas es un autor enormemente exacto, tremendamente cuidadoso y meticuloso, y sobre todo que responde mucho a los datos que aparecen en el Nuevo Testamento, donde Pablo lo llama el médico amado, porque efectivamente era médico y le acompañaba en sus viajes. Resumiendo, cerrando esta exposición y dejándoles tiempo para alguna pregunta. En contra de lo que se suele decir, y Lucas es bastante claro, el libro de los Hechos no es una novela. O sea, no es una novela de aventuras en la que Pablo va por muchos sitios y naufraga y consigue llegar a Malta y lo llevan a Roma. El Evangelio de Lucas no es en absoluto pues un conjunto de leyendas sobre Jesús ni cosa parecida. Tanto el Evangelio como el libro de los Hechos son textos historiográficamente muy bien construidos. La terminología que aparece es una terminología más exacta que por regla general la que encontramos en los historiadores de la antigüedad. Incluso mucha de esa terminología no se ha podido establecer hasta el siglo XIX, cuando se realizaron excavaciones en Asia Menor y se vio que era Lucas el que tenía razón y no otros autores clásicos. Son textos que además siguen toda la metodología propia de un historiador. El examen de documentos, la utilización de testigos y, por supuesto, van incorporando todos esos materiales, incluyendo el testimonio ocular de Lucas cuando él estaba presente. Y les sugiero que en el libro de los Hechos vean ustedes las partes en las que Lucas habla en tercera persona y las partes, por ejemplo, del viaje de Pablo, en el que habla de nosotros, llegamos, naufragamos, etcétera, etcétera, porque Lucas es un compañero de Pablo y por lo tanto lo narra en primera persona. Es un testigo ocular, un protagonista de los Hechos el que lo narra. Y en ese sentido, Lucas viene a confirmar hasta qué punto los ataques contra el Nuevo Testamento carecen de base. El Nuevo Testamento tiene un respaldo historiográfico sin comparación, un respaldo documental que no tiene punto de referencia en ninguna obra de la antigüedad y una exactitud en la narración de los hechos que a los que nos hemos dedicado, por ejemplo, a la historia clásica y leemos Hechos en griego, nos deja a veces absolutamente anonadados porque nos encontramos con un historiador que supera incluso a los grandes historiadores contemporáneos de la época. Voy a hablar en la última exposición, que va a ser un poco más larga, del ataque al Nuevo Testamento desde otro punto de vista, no del intentar restarle credibilidad y criticar y negar su inerrancia, sino desde el punto de vista de atacar el texto del Nuevo Testamento. Pero antes de entrar en esa tercera exposición, si tienen ustedes alguna pregunta, la pueden formular ahora. Sí. Escuché que el Nuevo Testamento es una combinación de más o menos 5.000 manuscritos. Hay algo más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento. O sea, los libros, los evangelios y los cantos, de alguna manera son compilados a
través de esos... No. Cuando hablo de los manuscritos quiero decir que hay copias, hay algo más de 5.000 copias del texto del Nuevo Testamento. Total o parcial, es decir, algunas copias contienen todo el Nuevo Testamento, otras solo contienen algunos de los evangelios o todos los evangelios, etc. Pero estamos hablando de más de 5.000 manuscritos. No tiene punto de comparación con ninguna obra de la antigüedad, porque además esos más de 5.000 manuscritos son entre el siglo I y el siglo IV. Si empezamos a hablar de las copias que existen del Nuevo Testamento a partir del siglo IV, ya se nos dispara totalmente el número. O sea, ya ahí nos perdemos, ¿eh? Estoy hablando de los 4 primeros siglos, cuando las grandes obras de la antigüedad pues están a 900, 1200, 1300, 1400 años del momento en el que se escribieron. Con lo cual no hay punto de comparación y a lo mejor pues tenemos 9 o 10 copias de esa obra, ¿no? Y la primera copia de esa obra que tenemos la tenemos a una distancia de 900 años. En el Nuevo Testamento tenemos más de 5.000 manuscritos que están concentrados entre el siglo I y el siglo IV. No tiene punto de comparación con ninguna obra de la antigüedad. Y por supuesto nadie se pone a cuestionar la veracidad de la transmisión de las obras de la antigüedad. Es decir, nadie dice que la República de Platón no es la República de Platón, a pesar de que la distancia entre la primera copia de la República de Platón y la época en que la escribió Platón es de más de un milenio. Es decir, nadie cuestiona eso, nadie discute la República de Platón. Y sin embargo, del Nuevo Testamento, que tenemos manuscritos desde el siglo I, traducciones a otras lenguas desde el siglo II, y que tenemos más de 5.000 manuscritos totales y parciales, uno tiene que estar escuchando que efectivamente no es fiable, a saber cuándo se escribió, hay mucha distancia, etcétera, etcétera. Esto es absolutamente inaceptable desde un punto de vista intelectual. En todo caso, puede de alguna manera... Claro, es que es el texto del Nuevo Testamento. Es que es el texto del Nuevo Testamento y de hecho voy a estar hablando de ello en la tercera parte al hablar del texto del Nuevo Testamento, porque de esos más de 5.000 manuscritos la coincidencia es total en más del 95%. Y estamos hablando en una época en que no podías enviar una copia a máquina, no enviabas un archivo de internet, es decir, tenías a un escriba copiando a pluma. Y, sin embargo, a pesar de la copia a pluma, más del 95% coinciden absolutamente. Hay menos de un 5% que son corruptos y luego voy a explicar por qué, pero eso lo vamos a ver en la última parte. Sí. César, entre esos aproximadamente 5.000 manuscritos. Más de 5.000, sí. Geográficamente, usted nos puede dar de copias que estén demasiado distanciadas y que hayan, sin embargo, mantenido la autenticidad y exactitud. Bueno, es que por ejemplo, las traducciones, vamos a ver, para que nos hagamos una idea, las traducciones ya del siglo II están de un extremo al otro del imperio. Es decir, si uno coge el mapa del Imperio Romano y uno ve ya las traducciones que se hacen en el siglo II, no puedes traducir algo que no existe, ¿eh? Las traducciones, la Vetus latina, que es la primera traducción al latín, es toda la zona occidental del imperio. Y, por ejemplo, la traducción al siriaco es la zona extrema oriental del Imperio Romano. No se tradujo al griego porque estaba escrito en griego. Entonces, si estás viendo la amplitud geográfica, estás hablando de una punta a la otra punta del imperio. Si estás hablando incluso de pueblos que estaban fuera del imperio, ya lo estaban traduciendo en el siglo IV. Es decir, los godos eran bárbaros, estaban fuera de las fronteras del imperio, eran herejes, pero habían traducido al gótico la Biblia ya en el siglo IV. Lo cual dice muchísimo en ese sentido. Claro,
No hay texto de la antigüedad, ni siquiera de la Edad Media, que tenga punto de comparación con eso. O sea, en absoluto. Y eso le da una solidez tremenda, pero estamos hablando, eso es la evidencia externa. Pero es que la evidencia interna es verdaderamente demoledora. O sea, Lucas es de una exactitud que te deja pasmado. O sea, es un personaje enormemente meticuloso, enormemente exacto. Cada pequeño detalle que te da, que generalmente cuando tú lees Hechos lo pasas por alto porque no te detienes. ¿Qué más te da que fuera procónsul que capitán de infantería? Pues no da lo mismo. Es decir, Lucas es enormemente cuidadoso. Y además, en una época en que había cambios de la titularidad de las provincias, porque de pronto el emperador tenía mucho interés en apoderarse de una provincia del Senado o en quitarse de encima una provincia y echársela al Senado, Lucas es muy exacto a la hora de decirte en ese momento cuál era la situación. Es decir, podía haber sido... no darle importancia a esto, bueno, pues en todas partes es el gobernador y no me molesto de más. No, Lucas es enormemente exacto a la hora de hablar de los personajes y Lucas, vamos a ver, claro, vamos leyendo y no nos detenemos en ello porque estamos pensando en el episodio, pero cuando uno reúne todos los personajes que aparecen en el Evangelio y que aparecen en los Hechos, la cantidad de personajes importantes de la época que aparecen es enorme. Es enorme. Entonces, claro, como nosotros estamos ocupados en ver lo que hace Pablo, pues estás para pararte en si la legión era la legión esta o era la legión otra, en si era procónsul o tocaba la flauta y en si el personaje se llamaba Sergio Paulo o se llamaba Pepe. Quiero decir, es algo que generalmente no lo tiene en cuenta el que lo va leyendo. Pero Lucas sí lo tiene en cuenta y claro, son dos obras que solamente desde el punto de vista histórico son extraordinarias. Es de una exactitud tremendo. Vamos a ver, no me quiero enrollar mucho con esto porque me conozco y sé que soy un peligro, pero por ejemplo, el viaje que describe Lucas cuando finalmente Pablo apela al César, que es Nerón, y le suben a un barco y le mandan hacia Roma. La descripción que él hace, y me he estado ocupando de esto las últimas semanas en mi blog, el domingo, la descripción que él hace de la navegación, de las rutas de navegación, de los vientos que soplan, del tipo de barco, de las técnicas de navegación, son verdaderamente prodigiosas. O sea, hay libros escritos por marinos analizando el viaje de Pablo, como lo relata Lucas, para decir es prodigiosa la exactitud. Claro, esto solamente se da cuenta, primero, el que ha viajado y recuerda que nos tiramos un montón de días sin comer porque había una tormenta, pues no se veía nada, porque estábamos desesperados. O sea, ese recuerda detalles. Pero luego es el que además se ha informado de cómo es, que es el caso de Lucas. Entonces, claro, es como si tú contratas un crucero, pues, yo qué sé, para hacer no sé qué viaje por Hispanoamérica y nos pilló un temporal, un horror, no sé qué. Vale, ese es el testimonio ocular. Mi mujer no paraba de vomitar, los niños lloraban, la abuela estaba contenta porque no se enteraba de nada. Bien, eso es el testimonio ocular, ¿no? Pero luego, aparte de eso, tú te molestas en saber lo que ha pasado. Y entonces dices, ¿cómo nos pudo mandar la compañía naviera? Porque en esta época del año soplan unos vientos que empujan a los barcos y si en vez de haber salido de aquí hubiéramos salido de acá, esto no nos hubiera sucedido, qué irresponsables, etcétera. Esas dos cosas aparecen en Lucas. O sea, uno lee los capítulos del viaje de Lucas, son prodigiosos. Te habla del viento con una exactitud tremenda sobre el tipo de viento que es. Las épocas del año en que no deberías navegar y estos se habían lanzado al mar. La ruta en la cual la única posibilidad es intentar llegar a tierra firme y acaban llegando a la isla de Malta. Es de verdad... Bueno, vamos a ver. La cosa llega hasta tal extremo que son detalles exagerados. Por ejemplo, el propio episodio de la serpiente que muerde a Pablo encaja con los reptiles de la isla de Malta. Es decir, es algo, vamos a ver, yo me tengo que limitar a dar unas pinceladitas, porque no me puedo pasar 12 horas explicando aspectos históricos del libro de los Hechos, aunque la tentación la siento. Pero la exactitud es tremenda, y en el Evangelio de Lucas igual.
Lucas te está dando un enclave cronológico, histórico de los hechos, que si no fuera por Lucas, yo no hubiera podido tener ayer la exposición de las 70 semanas. Porque Lucas es el que efectivamente, cuando te da el momento en el que aparece el Mesías, te da justo el año y no es casual. Y te cita el año 26 después de Cristo, que es el final de la semana 69. Es decir, esto es prodigioso. Yo sé que muchas veces esto se nos escapa, vamos por otro lado en la lectura de la Biblia y en las predicaciones. Suele haber una abundancia de amén y de aleluya, etcétera, etcétera, lo cual no me parece mal, pero de verdad es impresionante la riqueza que hay en los textos del Nuevo Testamento. Y aquello en lo que uno está pisando y los paralelos que tiene con nuestra vida cotidiana, pero como generalmente no los conocemos en profundidad, no podemos ver el paralelo. Pero es auténticamente impresionante. Y yo, que llevo muchos años estudiando a Lucas, cada vez me sorprende más. Me sorprende extraordinariamente. O sea, es casi palabra por palabra, es algo tremendo. Igual que me sorprende muchísimo el Evangelio de Juan cada vez que vuelvo a leerlo, porque es una sensación de que de pronto me voy a volver y me voy a encontrar al torpe de Pedro, a Jesús y al resto de la gente. Es decir, realmente son unas construcciones literarias e históricas que no tienen parangón. Y durante muchos años yo me he dedicado precisamente a la historia clásica, o sea, sé de lo que estoy hablando. Ese es el mundo en el que yo vivo. Es decir, yo habitualmente vivo en el mundo clásico, vuelvo de vez en cuando al siglo XXI porque no tengo más remedio, pero habitualmente yo me estoy moviendo en otro mundo, ¿eh? Y en mis últimas vacaciones, en Navidades, yo me fui a Grecia, sin moverme de mi casa en Estados Unidos, pero me fui a Grecia y no me dediqué nada más que a leer fuentes griegas y a cosas de este tipo, que era lo que me divertía muchísimo, mientras la gente se dedicaba a gastarse el dinero que no tiene, y es un mundo que conozco. Entonces, cuando de pronto me encuentro con Lucas, Lucas es un gigante en ese mundo. Y pasa con otros textos, es decir, no me voy a detener en Pablo o en otros autores, pero es algo verdaderamente tremendo. Y con esto voy a acabar. Y si alguien, por ejemplo, en un momento determinado, se lee la guerra de los judíos de Josefo, al mismo tiempo que se lee el Apocalipsis, se le va a quitar una cantidad de tontería escatológica de la cabeza que se va a quedar sorprendido. Es decir, uno de los problemas para muchas de las interpretaciones de la Biblia y para muchas de la falta de aprecio de la profundidad y la grandeza del texto bíblico está en la ignorancia histórica. Y la ignorancia es muy mala. Esa es la realidad. Bueno, les voy a dar 5 minutos de descanso, pero ni uno más, y vamos a entrar con la última exposición sobre el ataque al texto de la Biblia.